Estaremos leyendo los escritos apostólicos, Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el 29. Leemos. Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así haced también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando Yehoshua terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra de las enseñanzas de nuestro maestro Yehoshua. Llegamos entonces a esta porción 26, para allá Shemini. No es casualidad que esta porción la estemos viendo nosotros en este ciclo, en este mes. Estamos en el mes octavo. Venimos saliendo de la última convocatoria, conocida como Shemini Atzeret, y todo lo que hemos venido hablando de esa convocatoria que estuvimos comentando cuando la celebramos, cuando tuvimos el placer de poder estar en esa celebración, y todo lo que tiene que ver con el mes, que ya Almorey y Edael, unas semanas atrás, pudo hablar sobre el mes y todo lo que implica proféticamente este mes. Esta porción, por supuesto, se relaciona con todo ello.
una porción que se las trae, una porción con una fuerza espiritual tremenda. Nada más y nada menos que, por mencionar, que ahorita lo mencionaremos, algunas de las cosas, oficialmente se inaugura nada más y nada menos que el primer santuario de Israel, que fue levantado en el desierto, conocido como el Mishkan o el tabernáculo, en este día octavo. Shemini entonces traduce como octavo en referencia a ese día. El octavo día, luego de los 7 días de inauguración, 7 días, como ya leímos, los Kohanim no salieron del recinto del santuario, sino que estuvieron todos los días practicando para este octavo día. Aarón y sus hijos comienzan a oficiar como Kohanim, como sacerdotes. Ya, valga la expresión que ahí aparece oficial, porque desde ese momento se constituye el sumo sacerdocio para el pueblo de Israel. Y este acontecimiento, por supuesto, marca históricamente a nuestro pueblo, porque cuando hablamos de los Kohanim, de los sacerdotes en Israel, y específicamente la corona de este sacerdote, que es el sumo sacerdocio, ¿qué representa para nuestro pueblo? Por supuesto, representa espiritualmente algo hermoso, maravilloso. De hecho, el salmista, lo hemos dicho una y otra vez, lo compara ¿con qué? Con una bendición grande. Bendición que viene de lo alto, bendición que viene del cielo. Porque dice el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo compara con el hecho de cuando el aceite de la unción fue derramado sobre Aarón, instituyéndolo como el primer Cohen, el Cohen Gadol, el primer Cohen Gadol, el primer sumo sacerdote. Por lo tanto, en esta parashá vemos que esta situación se antepone a todo lo que ya había pasado con el pueblo. Por supuesto, está fresca en la memoria todavía del pueblo aquel acontecimiento con el becerro de oro. Pero con esta imposición y con esta bendición que se derrama sobre Aarón, eso quedará entonces allí agazapado, casi que quitado, para dar paso a la bendición que el pueblo va a recibir con todo esto. Y por supuesto, proféticamente, este sumo sacerdocio de Aarón apunta al sumo sacerdocio que es el de Mashiach. Ese sumo sacerdocio de un nivel superior, según el orden, nos dice la escritura, de Melquisedec. Un fuego del cielo aparece para consumir las ofrendas del altar y la presencia del Eterno viene a morar en el santuario. En Israel vemos en la escritura 2 eventos parecidos a esto, a lo que se vive en este caso. El otro evento fue la inauguración del primer templo fijo que se dio en Jerusalén, cuando fue Salomón el responsable de la construcción de este templo y la inauguración de este templo también. Recordamos que fue en épocas de Tirri. Se dice que este santuario, el Mishkan, fue instituido, según la Torá, ¿cuándo? El Mishkan fue instituido ¿cuándo? ¿Fue levantado cuándo? En el primer mes. Estamos hablando del primer mes, entonces, de Abid. Y fíjense que el primer templo fue instituido fue inaugurado en Tirri. Fíjense la relación que guardan con las convocatorias. El Mishkan en Abid y el primer templo en Jerusalén en Tirri. Eso, por supuesto, nos guarda mucha relación. Y eso de que vino un fuego del cielo se repitió entonces cuando Salomón y también cuando aquel famoso profeta llamado Elías en Monte Carmelo, como algo excepcional, por supuesto, también en aquel holocausto que Elías puso y que cabe destacar llenó de agua por completo todo el holocausto,
y todo lo que estaba alrededor, y descendió un fuego del cielo. Y por supuesto, en los tres casos vemos cómo ese fuego consume todo lo que estaba allí en el altar. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño frente a Adonai que él no les mandó y mueren en el santuario. Veremos en el desarrollo de las porciones de la Torá en esta parashá. Vemos cómo sucederá este hecho, que quizás viene a empañar toda la felicidad, todo el gozo con que se circundó la inauguración de este santuario movible en el desierto, con este acontecimiento de Nadab y Abiú, por supuesto que marca tremendamente. Ellos mueren allí en el santuario. Aarón, cabe destacar, permanece en silencio frente a la tragedia. Estaban nada más y nada menos que en esa inauguración del Mishkan. Ni se podía pestañear. Nadie se podía mover. La reverencia era máxima, suprema. Y ni aún por el hecho de que entendió y consumió o mató a sus hijos, no pudo moverse. Ni él ni sus otros dos hijos. Moshe y Aarón están en desacuerdo al respecto de un punto específico de una ley de las ofrendas. Pero Moshe da la razón a Aarón por esta misma situación de duelo que Aarón tenía por la pérdida de sus hijos. Y eso lo veremos más adelante. Adonai entrega las leyes del Karush. En esta parashá veremos que en la porción 2 y en la porción 3 estaremos mencionando todo lo que tiene que ver con estas leyes de Kashrut, identificando las especies de animales que pueden ser consumidas y aquellas que no. Los animales terrestres están permitidos solo si tienen las pezuñas partidas y son rumiantes. Y los peces deben tener escamas y aletas. Una lista de aves no kasher es dada y una lista de insectos kasher, es decir, 4 tipos de langostas que la Torá menciona. También en esta porción Shemini, en general, son dadas algunas leyes de pureza ritual, incluyendo el poder de purificación de la mikveh, una pileta de agua con características especiales, y de los manantiales. Con lo cual el pueblo de Israel es mandado a diferenciar entre lo impuro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Esto entonces será básicamente, esto y otras cosas más que estaremos viendo en esta porción 26. Una porción, repito, con mucha fuerza, porque en ella se menciona nada más y nada menos que la institución de los Kohanim y la inauguración del primer santuario en ese desierto. En la parashá 25, es decir, la pasada, Saf, hablamos de los 7 días. 7 días de preparación para Aarón y sus hijos por parte de Moisés por mandato de Yahvé. 7 días que ya hemos dicho que tienen una comparación o tienen una relación ¿con qué? Con los 7 días de la creación, con los 7 días de la semana. 7 días, por supuesto, que tienen que ver con este número tan importante, un número con una acepción importantísima dentro de la Torá. Para Aarón y sus hijos por parte de Moisés por mandato de Hashem. Recordemos entonces que el permanecer 7 días en preparación lo dice el Señor para estos, los hijos de Aarón y por supuesto para Aarón. En esta primera parte de esta parashá 26 aprenderemos, miraremos lo que ocurrió al día siguiente. Entonces tenemos y al día siguiente de esos 7 días de preparación, es decir, el octavo. De allí entonces que esta porción se llame o se denomine Shemini, que significa octavo, que es esa expresión entonces que tenemos allí.
¿Qué relación entonces guardan estos hechos con la demanda del Eterno en estos tiempos? Cabe destacar esta pregunta para nosotros, porque pareciera que todos estos hechos históricos parecen extemporáneos, parecen antagónicos, que no tienen nada que ver con nosotros. Y siempre lo decimos cada vez que estudiamos esto en la Torá, porque ya no tenemos este Mishkan, no hay ni siquiera templo en Jerusalén. Ahora, ¿cómo aprovechar nosotros toda esta palabra? ¿Cómo toda esta palabra tiene que ver para nosotros en este tiempo? Uno de los puntos que nos puede ayudar a entender todo esto es lo profético. ¿Qué tiempo vivimos nosotros? ¿En qué tiempo vivimos? Dice la Escritura que vivimos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y si vivimos en el tiempo de restauración de todas las cosas, reconocemos entonces que estamos viviendo en un tiempo profético. Y que esto histórico entonces guarda una relación importante con nuestra vida y con la demanda del Eterno para nosotros. Ahora, en la Escritura, específicamente los escritos de los apóstoles y los escritos de Yehoshua, allí se menciona destacadamente que nosotros, al ser parte de Israel ahora, nos hemos convertido, junto con Israel, por supuesto, y esta categoría y esta clasificación siempre la ha tenido Israel, solo que después del Mashiach vemos que en la Escritura esa categoría se acentúa, y es la categoría de sacerdotes. Reconocemos de parte del Señor y el llamado para nosotros, siendo pueblo de Israel, que somos constituidos como sacerdotes también. Por supuesto, no de la misma manera que fueron constituidos los sacerdotes para el pueblo de Israel en esta parte histórica, pero sí con una importancia espiritual tremenda. De ahí que tengamos nosotros que revisar siempre la función de los sacerdotes. Estas porciones de la Torá, específicamente esta porción 26, nos muestra esa demanda. Fíjense la demanda tremenda que se le ejerció a Aarón como este primer sumo sacerdote. Una demanda importantísima. Que un pestañear de sus hijos, ¿qué sucedió? Cayó fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué? Porque entendemos que las cosas del Señor no son juego ni son para juego. Tienen una seriedad marcada. Una seriedad, por supuesto, que nosotros debemos darle el peso. De allí que en este tiempo hemos estado marcando el punto de responsabilidad de nuestra vida. Y hemos hecho énfasis a que como creyentes y también como sacerdotes para el mundo, de ser luz, fíjense la marca que nos deja el Mesías. Dice que nosotros somos la sal. Y dice que somos la luz. Siendo la sal y la luz dos elementos importantísimos en el ámbito espiritual dentro de la Escritura. Por supuesto, esto es por lo cual el Señor llama a Israel para que sea el sacerdote a las naciones, para que lleve esa luz a todo el mundo y resplandezca, como lo veremos más adelante que cita el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, cuando hablamos de estos hechos que estaremos estudiando en esta porción, guardan una relación muy importante en estos tiempos para nosotros, porque la demanda para ellos fue grande. Ahora, ¿cómo es la demanda para nosotros? Mayor. Pero si nosotros somos objetivos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir? Tenemos que ser sinceros. Y como decimos por aquí, no podemos caernos a mentiras. No es lo que se ve.
A la medida que pasan los días, los años, la displicencia, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Se apodera de los creyentes. Se va apoderando de nosotros y vamos dejando las cosas importantes e irrelevantes que el Señor demanda en la Escritura, las vamos dejando en un segundo plano. Ahora, bajo ese criterio, ¿podrá venir lo que tiene que venir? ¿Se podrá dar la redención? Evidentemente, la respuesta es clara. No se puede. No se dará jamás. ¿Qué tiene que haber entonces? ¿Qué tiene que suceder entonces? Decíamos en las porciones anteriores, por supuesto, con toda la institución del tabernáculo, de la construcción, que el fin de la construcción del tabernáculo, ¿cuál es? Lo que en esta parashá vamos a ver es que la presencia del Señor descienda. Si la presencia del Señor no desciende a nosotros, entonces en vano es todo lo que hacemos. Porque el fin o lo importante de todo es que la presencia del Señor esté con nosotros. Eso es lo determinante. Pero ya nosotros sabemos por el estudiar de la Torá que la presencia del Señor ha de venir ¿cuándo? Cuando las cosas se hagan conforme Él las demanda, conforme Él las ordena. Pablo dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, una carta con muchas especificaciones importantes para nosotros como creyentes y particularmente este capítulo 12, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el apóstol en esta carta? Que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, sin mancha. ¿Qué es vuestro servicio? Racional, dice el apóstol. Pero esto que debemos hacer no es un fin en sí mismo, sino que es un medio ¿para qué? Para que nos lleve al fin. ¿Cuál es el fin? El mismo capítulo nos dice, ¿para qué comprobéis? ¿Qué vamos a comprobar? La voluntad de Adonai. La voluntad de Adonai. Y hablando de la voluntad de Adonai, les decía la semana pasada que uno de los estudiantes o aspirantes a Bar Mizvah, dando respuesta a esta pregunta, ¿qué es la voluntad? Respondió sencillamente y dijo, es lo que el Señor quiere que hagamos. La voluntad de Adonai es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿cómo hacer que esa presencia descienda? Es cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Para ello tenemos que vencer nuestro propio criterio. Ese criterio que nosotros arrastramos y que tenemos desde que estábamos afuera. Que el Señor quiere tumbar. Que el Señor quiere derribar. Para que el criterio y la voluntad del Señor sea que se imponga. Y así entonces, debidamente, pueda ser proclamado el rey de nuestra vida. Porque un rey es aquel que ordena y un súbdito es aquel que obedece. Y si nosotros declaramos que el Señor es nuestro rey, es porque obedecemos lo que Él nos manda. Las características de un buen súbdito, ¿cuál es? Es cuando pide a su rey que ordene. ¿Para qué? Para él obedecer. ¿Y obedecer de qué manera? Llegar a ese nivel que hemos hablado en otras ocasiones, de tener la alegría y el gozo del cumplimiento
de todos los mandamientos. Eso dará entonces como que esa presencia magnífica, grande, hermosa, superior a cualquier presencia, venga a nuestra vida. Y entonces podamos disfrutar de su presencia, de esa presencia tan hermosa como lo es la presencia de nuestro Padre. Dice el Salmo 133 que cuando esa presencia está con nosotros, ¿qué hay? Como una consecuencia marcada, ¿qué hay? ¿Qué poseemos? ¿Qué tenemos? Bendición y una vida eterna. Una bendición y una vida eterna. De ahí entonces que nosotros hoy tengamos que anhelar esa presencia. Y es lo que vemos en Moshe y Aarón, que se esforzaron al máximo para hacer todas las cosas conforme a lo que el Señor había pedido. Fíjense que en esta parashá se habla de este hecho que quizás pudo haber empañado toda esta inauguración, pero que bendito el Eterno que no lo hizo. Y a veces pasa esto en nuestra vida, que queriendo hacer la voluntad del Señor en un momento tropezamos. Tropezamos como humanos que somos. Pero ¿qué debemos hacer ante el tropiezo, ante el error y la equivocación? Recapacitar, reflexionar y corregir. No es fácil. En este momento hacer la corrección ante este hecho que vemos con el caso de los hijos de Aarón. Un momento tan sublime y ellos hacen algo que lo pone en vilo, que puede empañar esta presencia. Inmediatamente Moisés y Aarón mismo corrigen, esforzándose al máximo. Imagínense ustedes, amados hermanos, esta situación. Y Aarón teniendo que al máximo, porque quienes estaban ahí, que eran Nadab y Abiú, eran sus hijos, los gran aspirantes. ¿A qué? A sucederle en este legado tan especial como lo es el sumo sacerdocio. De ellos dos, dicen los sabios, sumo sacerdote, entre Nadab y Abiú, de primera línea. Y allí, en ese momento, la Torá nos relata en esta parashá, lamentablemente quedaron descalificados. Quedaron descalificados. Porque quizás le faltó entender que esto no es juego. Y que la euforia de una situación particular no nos puede llevar a cometer estos errores. Es lo que podemos ver en esta porción. Tenemos estos elementos que marcan estos 7 días. 7 días de gran preparación. La purificación, el aceite, la unción, la sangre que evoca esa redención, los sacrificios y las oblaciones que ellos por 7 días tenían que hacer para estar preparados. Ya lo dijimos, estos 7 días que evocan. ¿Con qué los podemos relacionar, amados hermanos? Con el transcurrir de la vida. Nuestros sabios determinan que 7 días son los que el Señor ha estimado para este mundo, basándose en la creación. La creación fue dada en 7 días. 6 días específicos para la creación de todas las cosas y el 7º como corona de esa creación, reposando ese día el Señor. Eso entonces trae el Shabbat como esa corona. Pero también en estos 7 días, el último de estos 7 días, visto como ese Shabbat
milenial. Shabbat que corona esos 6 milenios que tiene el mundo, determinados por el Eterno. Esos 7 días son suficientes. Suficientes para llevar a cabo toda esta preparación. Ahora, ¿en qué tiempo nos encontramos nosotros? ¿En qué tiempo? En los 7 días. Dentro de los 7 días. Algunos sabios determinan que ya estamos en el sexto. Y si estamos en el sexto, estamos en el día de preparación conforme a la preparación que tenemos semanalmente. 6 días nos dio el Señor para trabajar. Pero el sexto es un día también muy importante porque funge como el día de la preparación. Sin embargo, reconocemos que todos los días de la semana deberían ser como también de preparación. Si nosotros tenemos 7 días de preparación y la preparación para el Shabbat comienza en el primero, por supuesto, a la medida, cuando lleguemos al séptimo, ¿cómo estaremos? Sumamente preparados. Entonces, podríamos ver el sexto día como ¿qué? Como de detalles, como de remate, como de lo que me falta completar y listo para que no se me pase nada. Dentro de esta visión, a veces equivocadamente, ¿qué hemos estado haciendo? Ahora, lo que hemos estado haciendo no necesariamente es lo que tenemos que hacer. De allí que nosotros tengamos que reflexionar para ver si lo que hemos estado haciendo está bien y en consonancia con lo que el Señor quiere o tenemos que cambiar. Nuestra vida debe ser una vida de constante cambio, pero cambio para mejor. Si usted guardaba el Shabbat, según su entender, con todas las leyes de la ley, pero de repente usted comienza a relajarse y deja de observar completamente el Shabbat, entonces usted tiene que decir, no puedo cambiar de esa manera, porque eso es cambiar ¿para qué? Para mal. Para mal. Asimismo, entonces, cuando hablamos de la preparación que debemos tener para el Shabbat, el sexto día es crucial, pero no podemos recargar a ese sexto día, porque ¿con qué nos encontramos? Que corremos el peligro de no culminar la preparación. Que llegue el Shabbat y ¿cómo estemos? ¿Ah? Crudos. Ahora, si yo pido que levanten la mano a aquel que le ha pasado esto, yo sé que todos la van a levantar, incluyéndome a mí, porque no podemos nosotros ser mentirosos. No lo voy a pedir porque sé que todos la van a levantar. Y aquí el punto no es dejarnos en evidencia. Aquí el punto es reconocer que hemos errado y que tenemos que seguir haciéndolo. Fíjense la alta concentración que tuvieron los Kohanim en estos 7 días. Y no dejaron que nada ni nadie les perturbara. Nada ni nadie. Nosotros, de la misma manera, en la semana debemos procurar que nada ni nadie nos perturbe para llegar al Shabbat, como ese día que el Señor ha instituido. Porque esos 7 días proféticamente están marcando algo. ¿Qué marcan? Una espera. Que estamos esperando al Mesías. Que cuando se den los tiempos de la consumación de todas las cosas y termine la restauración y venga el Mesías, entonces nosotros digamos, lo logré. Llegué al séptimo día, al Shabbat, ¿cómo? Preparado. En Mateo 7 vemos, que leímos en la porción, gente que siendo creyente hizo algunas cosas determinantes
que se mencionan allí, pero vio otras que más que determinantes son relevantes. ¿Y qué pasó con esas personas? Estamos hablando de lo profético y Mateo 7, en esta última parte, específicamente en los versículos 21 al 23, ¿qué nos muestra? Algo profético. ¿Y qué dice el Mesías? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quiénes son los hacedores de maldad? ¿Cómo podemos catalogarlos o clasificarlos? Todos aquellos que no estuvieron cumpliendo los mandamientos. Se les dio 6 días para prepararse y no se prepararon. No se prepararon. Estos 7 días los Cohanim entonces estuvieron con alta preparación. Y dice la Torá que ninguno de ellos podía salir. No podían salir. Ahora, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de esto? ¿Cuántos Cohanim eran? ¿Cuántos Cohanim habían en este momento? ¿Cuántos? ¿1? ¿Habían 10? ¿Habían 100 Cohanim? Habían 5 Cohanim. ¿Y quiénes eran? Aarón y sus hijos, simplemente. Por supuesto, este número, a la medida que el tiempo avanzó, aumentó por toda la descendencia de Aarón. Pero en este momento eran 5. Y en un abrir y cerrar de ojos, se perdieron 2 claves. Quedaron 3. Imagínense la situación del pueblo. Se prepararon 5 y solamente 3 pudieron ejercer. 3 pudieron ejercer. Esto, por supuesto, nos da toda una lectura de toda esta situación que puede estar gestándose. Evidentemente, Nadab y Abiud, ¿qué les pasó? Se distrajeron en la preparación. Y cuando llegó el momento, no supieron responder. Y eso les valió a quedar descalificados. ¿Nosotros queremos quedar descalificados? Evidentemente que no. Por lo tanto, tenemos que hoy, con esta demanda que tenemos, tener en cuenta estos 7 días de preparación que tuvieron los Cohanim, los sacerdotes, que iban a tener esta alta responsabilidad. Ahora volvamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este mundo? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Mesías? Si usted, amado hermano, es discípulo del Mesías, Yehoshua, ¿cuál es la demanda del Mesías para usted? Como su maestro, como aquel que viene a indicarle el camino. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos los sacerdotes del mundo, que tenemos la responsabilidad de que el mundo se acerque al Señor. El triunfo del sacerdote, del Cohanim, no es simplemente acercarse él al Señor. Su triunfo va a ser marcado cuando él logre que un pueblo se acerque a él. Y es lo que queremos, es lo que debemos perseguir en este tiempo. Vemos la preparación entonces de estos 7 días, que nos llevan ¿a dónde? A este 8º día. Un día como en secreto, porque el Señor hizo los cielos en 6 días y el 7º descansó y después no hubo más nada. Eso está entonces en modo secreto, reservado. Aquí, con esta porción, el Señor está dando revelación de que después de esos 7 días hay algo más.
Por supuesto, a la medida que los días van pasando, la demanda de preparación tiene que ser mayor. La concentración tiene que ser mayor. Porque nos acercamos a ese octavo día. Día que está destinado en las Escrituras para que la presencia del Señor se revele ¿a quién? A todos, a todo el mundo. Por supuesto, todo el mundo que logró cruzar el umbral, que logró prepararse, que terminó su preparación para llegar a este octavo día. Este octavo día que es conocido en el ámbito profético como el mundo venidero. Ahora, ¿cuáles son como creyentes nuestras pretensiones? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar al séptimo día? El séptimo día es el Shabbat milenial. Al llegar a ese séptimo día nos va a dar la seguridad de que podemos entonces llegar al octavo día. A ese octavo día, que es el mundo por venir. Ese Olam Jabá, de la cual la Escritura no especifica mucho, pero que sabemos que existe. Donde se determinan cielos nuevos y tierra nueva. Todo un orden de cosas superior, donde la presencia misma del Creador estará con nosotros. A eso apunta entonces esta parashá Shemini, a que proféticamente nosotros veamos ese día. Ahora, ¿para qué el Señor nos muestra este día? Para que anhelemos ese día. Anhelemos este día. Este día marca entonces, amado hermano, a través de esta porción, la gloria del Eterno. Donde esa gloria, dice Habacuc, ¿qué va a hacer? Viendo por la visión del hecho de ser profeta, Habacuc, ¿qué vio? Que la tierra, ¿qué dice? Se llenará de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar, que lo llenan todo. De esa misma manera dice Habacuc que esa gloria va a cubrir ¿qué? Toda la tierra. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor allí estará. En este octavo día. Ahora, ¿no es lo que vemos en esta porción? Que cuando terminaron los 7 días, dice la Torá, que ¿qué vino? Después que Moisés y Aarón oraron, ¿qué pasó? La presencia del Señor llenó el lugar. Y eso fue evidente. Todos los hijos de Israel, todos aquellos que estaban presentes allí en el desierto, alrededor de este santuario del Mishkan, ¿qué vieron? Vieron la gloria. Los sabios dicen que si en ese momento había una persona que era ciega, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sus ojos se le abrieron. Porque nadie podía quedar exento de ver la gloria del Señor en ese octavo día. Fue un día hermoso, maravilloso, que proféticamente, repetimos, marca entonces a ese mundo venidero, ese mundo por venir. Esto, por supuesto, pudo ser empañado por ese fuego extraño. Fuego extraño que los hijos de Aarón, los hijos mayores de Aarón, pusieron inadvertidamente.
sin tener en cuenta las cosas. Esto generó de parte del Eterno para Aarón y los hijos que le quedaban una advertencia. Yo me imagino a Aarón consternado por el hecho de ver a sus hijos consumidos. ¿Y qué le dijo el Señor ante esta situación a través de Moshe? Dice, el que se acerca a mí, ¿cómo tiene que acercarse? ¿De qué manera tiene que acercarse? Habló entonces el Señor de la necesidad de la santificación, de ser santos. Y es lo que cita el apóstol Pedro posteriormente en su carta, hablando de que el Señor ¿cómo es? Santo. Y todo aquel que se acerca al Señor necesariamente tiene que también ser santo. Nosotros sabemos que dentro del plan de redención hay 3 procesos. ¿Cuáles son? El primero es la justificación. Y el último es la salvación. Y en medio de estos 2 procesos encontramos otro. ¿Cuál es ese proceso? El proceso de la santificación. Nosotros experimentamos el primero a través del Mesías, con la justificación. Ahora estamos en el proceso de la santificación. ¿Y qué tiene que ver este proceso de santificación? Y que nosotros quitemos todo aquello que no nos deja llegar al Creador. Repetimos las palabras del autor de Hebreo. Despojándonos de todo pecado y todo peso que nos asedia. Todo. Tenemos que despojarnos de todo. Para que vivamos este proceso de santificación y lo completemos. Hay mucha gente que fue justificado, pero que en el medio del proceso de santificación, ¿qué le ha pasado? Abortó. ¿Y cuál es la consecuencia de un aborto? La muerte. Al abortar, esa persona muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Nosotros tenemos necesariamente, amados, que sostener este proceso de santificación. Y el Señor advierte. Y la advertencia no es solo para los hijos de Aarón y Aarón, que ahora en este momento histórico tienen la responsabilidad suprema de acercarse al Creador y hacer que un pueblo se acerque. La advertencia también es para nosotros. La advertencia también ha sido para todas las generaciones de los hijos de Israel. No solo para los que estaban en Sinaí, para todos. Para todos los hijos de Israel. Entonces nosotros como hijos de Israel debemos esforzarnos para que a la medida de que las cosas sucedan, ese esfuerzo traiga como consecuencia que nos acerquemos un poco más al Creador. Y ese acercamiento por supuesto, lo vamos a ver vívidamente o culminado en ese 8º día, donde ya la presencia del Señor será evidente para todos. Y dice la Escritura que nadie tendrá que hablarle a nadie del Creador. ¿Por qué? Porque todos lo veremos y lo conoceremos de manera como es. De esa manera. Entonces vemos toda esta porción con esta fuerza tremenda que nos debe ayudar a nosotros en este tiempo a hacer las correcciones, que es lo que el Señor está deseando. Eclesiastés 1-9, el gran sabio, ¿qué dice? Propone esto
que quizás a veces se convierte en un juego de palabras, pero que tiene una incidencia tremenda en lo profético. Él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Haciéndonos ver que la vida es como un ciclo, que partió de lugar y volverá a ese lugar. Por supuesto, entre otras cosas, él menciona en este libro de que el hombre que nace del polvo, ¿a dónde vuelve? Al polvo, completando ese ciclo. Pero habla de esto y lo habla en función a esto profético. ¿De dónde partimos nosotros? De la presencia del Señor. ¿Y cuál es el punto de llegada o la meta? La presencia del Señor. El Señor nos deja recorrer todo para volver a Él. Ahora, quienes lleguemos a Él o regresemos a Él, seremos realmente los que somos de Él. Quienes se quedaron pierden entonces esta calificación de ser del Señor, de ser de Él. Ahora, ¿por qué tenemos que esforzarnos nosotros entonces? Por hacer que esto en nuestra vida sea una verdad. Que partiendo del Señor, porque la palabra establece que el Señor nos creó, nos hizo, nosotros podamos llegar otra vez a Él. ¿Y cómo lo haremos? A través de la corrección. Amado hermano, no puede suceder, no puede seguir pasando que semana tras semana y nosotros seamos los mismos. Y si no puede suceder que semana tras semana nosotros seamos los mismos, cada uno en particular sea el mismo, mucho menos puede suceder que semana tras semana nosotros seamos peores. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que nosotros vayamos buscando nuestra esencia original. ¿Cómo? Siendo mejores cada día, semana tras semana. Ahora la pregunta es, ¿tenemos nosotros la manera de evaluar si hemos sido mejor o no? ¿Cuál es el punto que nos permite a nosotros evaluarnos? Los mandamientos. Los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Por eso cuando leemos en estas porciones, y específicamente en esta porción 26, Shemini, que Moshe y Aarón y los hijos de Aarón hicieron conforme el Señor ordenó, eso nos muestra que haciendo lo que el Señor nos manda, a nosotros también nos debe ir de la misma manera. Dice que en este octavo día entonces la presencia del Señor descendió. Como consecuencia de que estos hombres, junto con todo este pueblo, hicieron las cosas conforme el Señor las mandó. Entonces la voluntad del Señor es para nosotros crucial para poder regresar a esa forma original que se perdió, que se desfiguró. Ahora, ¿qué desfiguró esta forma original? Esta esencia original. El pecado. El pecado desfiguró. Entonces es lo que nosotros debemos sacar. Debemos sacar el pecado. ¿Y qué debemos abrazar? La Torá, la obediencia, los mandamientos. No podemos cansarnos de repetir esto. Cada semana nosotros tenemos que procurar guardar un mandamiento más. Uno más. Y revisar lo que estamos guardando. A ver si lo estamos guardando como deberíamos. A ver si le estamos dedicando el tiempo que le deberíamos. Si no, entonces, lamentablemente, esto se convierte en una pérdida de tiempo. Y en un engaño. O un autoengaño.
Porque estamos dentro de un camino, pero no estamos haciendo las cosas que el Señor manda. Entonces dice el Mesías, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto, por supuesto, nos va a llevar ¿a dónde? Al Mesías, al Mashiach, como ese punto de referencia importantísimo, como ese plan de redención para nosotros. Es para nosotros el Mashiach estructural, porque Él es el que nos está guiando para poder llegar a ese octavo día. Dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la fe. Despojémonos pues de todo peso y pecado que nos asedia, que nos llama. Pero que nosotros, aplicando todo esfuerzo, debemos quitar de nuestra vida. Ahí tenemos lo que en Levítico 8, 35, 36 destaca la Torá. Dice, en la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Adonai para que no muráis. Fue terminado. No solo para los Coanín, sino también para nosotros en este tiempo. Que nosotros debemos vigilar la ordenanza de Adonai para que no muráis. Todo aquel entonces que deja de observar los mandamientos, ¿hacia dónde va? A una muerte inminente. Observando, vigilando, guardando la ordenanza, entonces iremos a la vida. Por supuesto, este camino de guardar los mandamientos, el Mesías los presenta como ¿qué? Como un camino amplio. ¿Cómo presenta el Mesías el guardar los mandamientos? Como un camino angosto. Un camino difícil. Un camino difícil. Es lo que está presentando el Mesías. Entonces dice la Torá en este capítulo 8, versículo 35-36, con que termina la parashá pasada, dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Adonai por mano de Moisés. Fíjense entonces que el esfuerzo para hacer todas las cosas. Ahora, esto incluye a Nadab y Abiú, que dicen los sabios que eran hombres sumamente espirituales. Y si ellos siendo espirituales en un descuido, ¿qué les pasó? Perecieron. Ahora, ¿cuánto más nosotros si nos descuidamos? Por eso el autor de Hebreos también nos dice en el capítulo 2 que debemos estar ¿cómo? Apercibidos, debemos estar pendientes. Dice él, porque si descuidamos una salvación tan grande como la que se nos ha dado la oportunidad de experimentar, ¿cómo escaparemos? Dice él que tengamos cuidado de no deslizarnos. Y esto que le pasó a Nadab y Abiú, ¿cómo puede verse? Como ese desliz. Ahora, ¿quién está exento a esto? ¿Quién está? ¿Ustedes creen que el que más sabe está exento a esto? Por supuesto que no. El que más sabe está con mayor responsabilidad. Ahora, ¿ustedes creen que el que menos sabe está exento a esto por saber menos y por ser ignorante y no saber las cosas? ¿Creen que no se le tomarán en cuenta? De igual manera como el que sabe también tiene su responsabilidad. Todos podemos deslizarnos. Dice el apóstol Pablo
Que el que esté firme, esté muy pendiente. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina pudiera, ¿qué? Caer. El que está descuidado, cuídese. Y el que está de cuidado o que se está cuidando, cuídese más. Para que así el que está perdido se salve o entre en el proceso de la salvación y se mantenga hasta el final. Y el que está en ese proceso no se pierda, no aborte. Eso lo tenemos entonces que generar todos unidos. Ahora, en medio de todo esto, nosotros pensamos algo importante. Si todos entramos en esa dinámica, ¿qué pasa con los que están alrededor? ¿Cómo funciona? Funcionaría como un campo magnético que va atrayendo a todos hacia nosotros. Porque tiene que darse. Es una fuerza. Es una fuerza que se va a dar. Cuando nosotros, como creyentes, comencemos entonces, o definitivamente nos desarrollemos en todo esto y podamos ver cómo la gente viene también a guardar los mandamientos. Porque esa es la invitación que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos invitar a la gente a pertenecer a un club, a una iglesia, a una congregación. No. Nosotros tenemos que invitar a la gente a venir, a ser parte de un pueblo y siendo parte de ese pueblo, guardar los mandamientos que a ese pueblo se le ha dado. ¿Y quién es ese pueblo? Es el pueblo de Israel. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Es la Torá. Que tenemos una gran ventaja. ¿Explicada por quién? Por el Mesías. Teniendo todo esto, entonces no tenemos nosotros excusa para no hacer lo que el Señor nos ha determinado. El Levítico 9:1 dice entonces: aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Llegó el momento. Dado esta preparación que hemos visto y que hemos hablado, que sucedió y que Aarón y sus hijos se esforzaron al máximo para llegar, dice entonces que llegó el gran día. De la misma manera nosotros tenemos que visualizar ese gran día. Una persona cuando está planificando un evento, a la medida que ese evento se acerca o el día del evento se acerca, tiene que empezar a visualizarlo, empezar a verlo y anhelarlo. Así entonces llega este 8º día, Shemini, como el gran día. El día de la gran verdad. Ese día tiene que llegar también para nosotros. Vemos que es en el orden lo que sigue a estos 7 días, en lo profético. Estos días, ya lo hemos dicho, tienen que ver con Moadín, tiempo y lugar señalado, una cita. Este 8º día, entonces lo podemos ver como la cita de las citas, como el día de los días, el momento crucial entre el Señor y nosotros. Ya sabemos la característica de los Moadín, que son tiempos proféticos, tiempos marcados, donde la presencia y la visitación del Señor están. Y que por supuesto trae todo lo que esto gira en torno. En Éxodo 42 se habla que este 8º día muy posiblemente pueda ser el primer día del primer mes del 2º año con la salida de Egipto. Nos dice la Torá en Éxodo 40, versículo 2, que en el primer día del primer mes, hablando de Abib, en la luna nueva armarás el tabernáculo del testimonio.
Se habla entonces de este tiempo al comienzo del mes de Abib, que el tabernáculo debía comenzar sus funciones. Y por supuesto, junto con el tabernáculo, los Coanim, para lo cual en estos 7 días se habían preparados. Y ya estar constituido este santuario para servir al Señor. Y que la presencia del Señor descendiera en este tabernáculo. El versículo 17 de este mismo capítulo de Éxodo, capítulo 40, dice: el primer día del mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Misraín, de Egipto, en la luna nueva, el tabernáculo fue erigido. Esta expresión, el tabernáculo fue erigido, alude ¿a qué? Alude es que comenzó sus funciones. Comenzó a hacer lo que había estado en el corazón del Padre. Un lugar donde Él pudiera encontrarse con su pueblo. Y eso fue lo que Él le dijo a Moshe, ¿recuerdan? En Éxodo 25, versículo 8, ¿qué le dice? Y harán un santuario para mí. Un lugar donde yo pueda morar entre ustedes. Ese es este santuario que dice entonces Éxodo al final de este libro de Shemot, Éxodo, que fue erigido el primer día del segundo mes. Esto pone, por supuesto, el santuario que fue terminado y levantado y puesto en funciones en el mes primero, en Abib. Por supuesto, el mes de Abib es un mes profético completamente. Un mes de convocatorias. Un mes de tiempos marcados y señalados, de citas, que cuando llega, por supuesto, para nosotros es de suma importancia. También es visto el primer día del primer mes como Rosh Hashanah, conocido como la cabeza del año. El momento cuando empieza el conteo de los días y de los meses del año, para, por supuesto, desarrollar todo el programa que el Señor tiene en cada año. En la Biblia, cada número tiene un significado especial. Y aquí nosotros hemos visto 2 números, el 7 y el 8. Ya sabemos que estos 2 números son de los más especiales. El 7, que evoca perfección y plenitud. Muchos dicen que este es el número del Eterno, porque tiene que ver con la perfección y la plenitud. El 8 tiene que ver con un nuevo comienzo, resurrección, regeneración. Es un tiempo donde se romperá todo lo que estaba y nacerá algo nuevo. Es lo que vemos. Ahora eso, en palabras de algunos, tiene que ver con la trascendencia. Trascender de lo natural ¿a dónde? A lo espiritual. Entonces el 8 es el número que trasciende. ¿Trasciende a qué? A lo perfecto, a lo completo. Por supuesto, no es fácil para nosotros entender eso. Porque cuando uno dice que algo es perfecto, no le falta nada. Pero dentro del ámbito espiritual vemos que puede haber algo más allá. Por supuesto, una cosa no niega la otra. Cuando se completa lo perfecto, entonces a partir de ahí, de ese completar, viene ese trascender. Y por lo tanto no están en contra. Es lo que vemos con estos 2 números. Por supuesto, en otras ocasiones hemos estudiado tanto el 7 y la letra en el Aleph que le corresponde, y asimismo el 8, la letra que le corresponde.
7 y 8 se convierten en un binomio importantísimo dentro de lo que está plasmado en la Escritura. Vemos el 7 y nos remontamos a la creación. 7 días. Vemos la cuenta del Homer y está basada en un conteo de 7 semanas. 7 semanas. Siendo las semanas, por supuesto, de 7 días. Entonces, un conteo de 7 por 7. Tenemos la vaca roja de 7 días en cuanto a todo lo que es la purificación. Cuando una persona tenía que ser rociada con las aguas purificadoras de las cenizas de la vaca roja. Tenemos el 7º mes, que es el mes de las convocatorias de otoño. Tenemos el Shabbat, que es el 7º día, y tenemos el Yobel, que se asemeja a la cuenta del Homer, 7 por 7, pero es 7, hablando del ciclo Shemitah, 7, ¿verdad?, semanas de año por 7 que dan 49 años. Al siguiente es el año Yobel, que es el año 50. Entonces ese es el sistema que tiene que ver con el 7. Ahora hemos dicho que este tiene que ver con esa plenitud, pero dentro del ámbito natural. Dentro de este ámbito natural nosotros podemos alcanzar esa plenitud. Ahora, ¿quién nos está comandando para poder alcanzar esa plenitud que el 7 evoca? El Mesías. Ahora, el Mesías alcanzó en su vida esta plenitud. ¿Y ahí terminó todo? Nosotros vemos que no terminó todo. ¿Qué pasó con el Mesías cuando alcanzó esta plenitud? Tenemos que usar esa palabra. Trascendió. Trascendió el Mesías. Dice la Escritura que lleva la delantera como el primogénito, como el que logró hacer esto. Ningún otro lo había logrado y ningún otro posteriormente todavía no lo ha logrado. Está reservado para todos aquellos que sigan los mandamientos que el Mesías nos está llevando a seguir, que también, así como Él, lo alcancemos. Que alcancemos esa perfección. Ahora sabemos que el Señor es cómplice, porque dice la Escritura que Él va a culminar la obra. ¿Cuál obra? De perfeccionamiento, de Shelemut. Él nos está perfeccionando. ¿A través de qué? De los mandamientos. Y hemos dicho que quien se esfuerce al 100% por cumplir los mandamientos, si al final le falta un poquito, ¿qué va a hacer el Señor? Lo completará para que sea perfecto completamente. Y entonces allí pueda trascender. ¿Y llegar a dónde? A ese 8º día. Ese 8º día también aparece en la Escritura. ¿Y lo podemos relacionar con qué? Con el día de la circuncisión de los niños, que se lleva a cabo el 8º día. El 8º día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini Atzeret. Sukkot pareciera no faltarle nada. 7 días de sumo gozo. Es conocida la fiesta de Sukkot como la época del sumo gozo. Del sumo gozo. Ahora, ese sumo gozo, cuando nosotros estudiamos Shemini Atzeret, trasciende con esta festividad. Entonces vemos que ese 8º día tiene que ver con esta festividad. Como un día representa 1000 años, el 8º día entonces tiende a simbolizar el 8º milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mesías al Padre, que es lo que nos revela el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Se descubre que Yehoshua ha resucitado. ¿Cuándo resucitó Yehoshua? Al inicio de ese primer día, entre el final de ese 7º
día que es el Shabbat y el principio del primero. Ese momento es como si Él estuviera resucitando, ¿qué día? El octavo. Por supuesto, dentro del ciclo normal tendríamos que volver al primero. Pero en el ciclo de la trascendencia ya no sería el primero, sino el octavo. Aludiendo que este octavo día es el día de esa trascendencia. Porque la resurrección, ¿cómo la podemos ver? ¿Como algo normal de este mundo? La resurrección no es algo normal de este mundo. ¿Quién ha resucitado? ¿Quién? Solo uno, el Mesías. Porque aunque la palabra hable de algunos otros, estos otros resucitaron, ¿para qué? Para morir otra vez. En cambio, el Mesías resucitó y no experimentó más la muerte. ¿Qué experimentó? Una trascendencia de lo natural a eso sobrenatural, espiritual. Entonces esta paracha Shemini, ¿qué evoca? Esa trascendencia. Ahora la pregunta de vida para nosotros, amado hermano, ¿vamos nosotros camino a esa trascendencia? Pregúntese usted, y me tengo que preguntar yo, ¿vamos camino nosotros a esa trascendencia? ¿Quién nos podría mostrar si estamos camino a esa trascendencia o no? Por supuesto es el Mesías. ¿Y cómo es? Por su estatura. ¿Estamos nosotros llegando a la estatura del Mesías? ¿O cuando nos comparamos con el Mesías, cómo estamos? Como cuando los espías fueron y vieron la tierra, y una de las cosas que ellos se dieron cuenta naturalmente, ¿qué fue? Dice, parecemos, delante de los habitantes de esta tierra, parecemos langostas. Y langosta entra en el rango o en el tipo de animales o tipos, insectos. Parecemos insectos delante de ellos. Cuando nosotros miramos a Yehoshua y la vida de Yehoshua, ¿qué parecemos delante de Yehoshua? ¿Parecemos insectos? Entonces no vamos camino a la trascendencia. Tenemos que ir en pos de esa trascendencia. Es la estatura entonces del Mesías la que nos va a llevar. Para que en el tiempo, cuando el Mesías regrese, entonces también nosotros podamos experimentar la vida después de la muerte, como la experimentó el Mesías, siendo primicia de entre los resucitados. De entre los resucitados. Yehoshua constituye para nosotros nuestro sumo sacerdote, lo cual nos habla también de un nuevo comienzo que tendrá lugar tiempo después. Ese tiempo después que es la culminación de todo este proceso de redención. Levítico 9:2. Y dijo Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado. Esto alude automáticamente o en nuestra memoria, alude al becerro de oro. Toma un becerro. ¿Se lo está diciendo a quién? A Aarón. ¿Y quién es Aarón? El que estuvo involucrado directamente con el becerro de oro. Algunos hablan que el Señor manda a Aarón a que tome un becerro en función del becerro de oro. ¿Para qué? Para acabar en su vida con la idolatría. Esa idolatría que no nos deja acercarnos al Eterno. Éxodo 29:1 dice, esto es lo que harás para consagrarlo, para que sean sacerdotes. Toma un becerro de la vacada
y 2 carneros sin defecto. Para la consagración había que entonces tomar un becerro. Ya sabemos lo que significaba el becerro para Egipto y lo que tenía que ver esto con la idolatría. Y se relaciona con el sacrificio que habla Romanos 12, el cual nosotros tenemos que experimentar. Y cuando hablamos del sacrificio, hablamos de quemar todo lo malo que hay en nosotros. Para entrar en esta situación como sumo sacerdote, Aarón, antes de que esto pudiera darse y la presencia del Señor viniera, tenía que terminar de quemar todo aquello que no le dejaba acercar al Señor. Y por supuesto, la idolatría es uno de los pecados, haberá, más abominables por el Creador. Porque le quita, por supuesto, el primer lugar al Señor en nuestra vida. Y lo hemos dicho, todos los días nosotros tenemos que destruir ídolos en nuestra vida. Y vaya que todos los días quieren constituirse ídolos en nuestra vida. Por eso todos los días tenemos que estar destruyendo ídolos. ¿Y quién es un ídolo? Todo aquello que se quiera interponer entre el Señor y nosotros. Si son tus deseos, tenemos que procurar quitarlos. Si es alguien, quítalo. Pero que nada ni nadie perturbe nuestra relación con el Señor. Lo primero que el Señor hace es, le dice a Aarón que tome ese becerro. ¿Y que haga? Lo sacrifique como ofrenda por el pecado. Por ese pecado que dice la Escritura que nos aparta. Éxodo 32, 2, 4 dice, entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traémelo. Se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo llevaron a Aarón. Él lo tomó de sus manos, se hizo un becerro de fundición y acabó de mordearlo con un buril. Entonces ellos exclamaron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces se marca completamente esa idolatría que en un momento, por supuesto, afectó todo el plan. Y por lo cual ahora, camino a la trascendencia, Aarón tenía que culminar esa etapa para erigirse como ese sumo sacerdote, aquel que iba a llevar las riendas de la nación, espiritualmente hablando. Porque eso era lo que iba a hacer Aarón, constituirse como ese hombre fuerte de parte del Señor. Por supuesto, vemos esto como contradictorio. ¿Cómo es que el Señor escoge a Aarón para que ahora sea el sumo sacerdote cuando en un momento tuvo esta reacción? Y fue, si se quiere, el que creó este ídolo con sus manos. Porque el Señor, a pesar de que nosotros podamos errar en un momento, nos da la oportunidad de corrección. Quiere decir que si usted, amado hermano, y yo hemos errado, hoy tenemos la oportunidad ¿de qué? De corregir. Porque como a hijos el Señor, ¿a qué nos llama? A la corrección. Porque siendo un Padre amoroso, quiere perdonarnos. Por eso, en la Escritura, el concepto de misericordia, ¿cómo es? Amplio, grande. Esa misericordia nos puede arropar. Hoy, amado hermano. 9:4. Y un buey y un carnero para el sacrificio, shelamín, para sacrificar ante Adonai. Y una oblación mezclada con aceite, ya que Adonai se revelará ante vosotros. Fíjense esto que está diciendo Moshe. ¿Qué va a pasar? El Señor se va a revelar. Y esa expresión revelar, ¿cómo nosotros la pudiéramos entender? ¿Cómo la pudiéramos digerir? Es que lo vamos a ver.
vamos a ver. Nuestros ojos lo van a percibir. Repito, si alguno en ese momento estuvo ciego con la presencia del Señor, se dice que sus ojos volvieron a ver. Porque nadie allí presente en ese momento podía estar exento a ver esa presencia. Sabiendo nosotros que el Señor se va a revelar, sabiéndolo, amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces procurar hacer todo lo que Él nos ha ordenado.